Y nada, en el día de hoy vamos a tener una entrevista con un joven emprendedor, un joven que va a tener una conferencia mañana sobre cómo vencer nuestros miedos. Con ustedes, Ezequiel Santana. Bendiciones para ti, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te Ezequiel. sientes? Gracias por venir. Gracias a ti por tenerme por aquí. ¿Y qué te digo? Emocionado de estar aquí y espero que cada persona que nos está mirando pueda tener una respuesta de Dios en esta mañana para su vida. Amén. Ezequiel, cuéntanos sobre esa conferencia que tienes mañana titulada ¿Cómo vencer nuestros miedos? Bueno, esa conferencia es más una labor social porque hace mucho tiempo, ya más o menos 10 años, que estamos trabajando con lo que es el coaching, la motivación personal. Fui pastor durante 10 años también y es una manera de cómo enseñar a muchísima gente a que se puede reponer, levantar y vencer cualquier cosa que esté en el frente, porque yo pienso que siempre vale la pena volver a empezar y volverse a levantar pese a cualquier temor que uno tenga. Así es, Ezequiel. Y siempre, si nos damos cuenta, no nada más a los jóvenes, sino hablando en general, a todo el mundo, ¿verdad? Siempre tenemos como ese miedo dentro a muchas cosas. Hay algunas personas que le tienen miedo a la cucaracha, algunos que le tienen miedo a las arañas, pero dentro de esos miedos también hay unos que le tienen miedo al fracaso. Exactamente, existen muchísimos tipos de miedos. Por ejemplo, ahí está el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, está el miedo a no ser aceptado, está el temor tal como son las fobias, araña, oscuridad, la nectofobia, la gente que no puede dormir con las luces apagadas, ni puede estar en soledad. Pero no importa cómo se llama el miedo siempre se origina en esa partecita del cerebro y surte los mismos efectos que todos los tipos de miedo. Pero siempre nosotros adquirimos nuestros miedos después de una experiencia traumática, con el dolor o con el estrés. El miedo es una memoria almacenada en el cerebro. A ver cómo te explico esto. El miedo es un recuerdo almacenado en el subconsciente. Todo lo que en el pasado te causó dolor o te causó estrés, en el futuro se convierte en un temor. Porque cuando tú vas a experimentar la misma experiencia otra vez, lo que hace el subconsciente es que saca a relucir todo lo que tenías guardado de esa experiencia traumática del pasado. Y es por eso que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué yo actué así? ¿Por qué me pasó eso frente a fulano? Esa situación que yo tuve, yo debía enfrentarla de otra manera, pero como que perdí el control. Claro que lo perdiste. ¿Por qué? Porque tienes algo almacenado subconscientemente que va a salir a flote cada vez que enfrentes esa situación. Y muchísima gente con potencial, con capacidad, estudiada, que están listos no para conquistar el mundo, el universo si es necesario, pero nunca van a pasar de ser lo que son en la actualidad hasta que no borren esa memoria. ¿Y cómo se vence eso? Enfrentándolo. Eso es así de sencillo. Y si queremos enfrentarlo, entonces vayamos a la conferencia que se dará mañana. Y a ver si tú nos vas a dar esos tips para cómo vencer esos miedos. Porque como decías, hay personas, Ezequiel, que la vemos en la calle, ay, muy emprendedora, muy luchadora, y no sabemos en realidad lo que está batallando esa persona en su interior. Esos miedos que tienen, porque a veces no los reflejamos hacia el mundo. Es un punto muy importante destacarlo, porque lo que pasa es que la gente se ensimisma y se encuartela y hace de su propio interior como si fuera un almacén. Y el punto es que la cultura del día a día nos enseña a ser individuos, no seres humanos. La palabra individuo se deriva de la palabra individual o de individualidad. Y lo que es individual es lo que es independiente a otra cosa. Entonces, cuando yo me siento totalmente aislado de mis prójimos, no estoy entendiendo ni me estoy dando cuenta que posiblemente mi solución la tengas tú. Y que posiblemente con tener un pastor, un amigo confidencial, confianza con mamá, confianza con papá, que hablar con alguien de esas cosas que me hacen daño, un psicólogo, un consejero, un motivador o un coaching, quien sea que tú escojas para hablar con alguien de esas cosas que te atormentan, te van a aliviar. Porque cuando yo me considero alguien totalmente independiente a mi mundo exterior, yo hago de mis problemas mi propia religión, mi costumbre y mi hábito de vida. Y yo debo de entender que cuando nos agrupamos, que cuando nos juntamos, que cuando los débiles
se vuelven un grupo, entonces se convierten en fuerza. Cuando yo exteriorizo, obviamente no con todo yo debo de hablar lo que me está pasando, pero alguien tiene una respuesta, alguien tiene una solución para mí. Y yo necesito abrirme con alguien y contarle y hablar, porque yo sé que Dios no va a bajar del cielo en carne propia a decirme, hijo mío, todo está bien. No, Dios va a usar a alguien. Y esas cosas que guardamos adentro, otros ya las han vivido. Y esas experiencias, otros ya las han atravesado y las han superado. Y yo necesito identificar a cuál es la estrella que me voy a enganchar si yo quiero llegar al cielo. Sí, porque también dentro de eso que hablaste, cuando guardamos eso dentro de nosotros, nos destruimos. Nos destruimos. Nos autodestruimos nosotros mismos, porque no lo sacamos y siempre se nos va a quedar ahí dentro. Entonces eso nos hace daño a nosotros y no nos deja avanzar, se pone como un obstáculo en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acostumbramos a guardar y a guardar, Jesús, yo admiro mucho los grandes maestros como Mahatma Gandhi, Facundo Cabral, Siddhartha, pero el más grande de todos para mí siempre será Jesús. Jesús decía, haced tesoros. Él nos mandaba a hacer tesoros, pero decía, el buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea, no es hacer un tesoro, es hacer un tesoro de buenas cosas. Cada consejo que yo recibo, cada experiencia hermosa que yo recibo, el apoyo, el abrazo, la solidaridad de mi prójimo, cuando yo la recibo y la atesoro dentro de mí, eso se convierte en un tesoro positivo, en cosas buenas que yo almaceno. Pero a la misma vez, yo puedo atesorar cosas malas. Recordar cuando fui abusado, recordar cuando fui violado, recordar la mala experiencia del último atraco que yo sufrí, recordar la muerte de mamá, recordar la muerte de papá, recordar que papi se fue a los Estados Unidos cuando yo era pequeño y nunca tuve la oportunidad de un padre junto a mí que me escuchara. Todos esos recuerdos son parte de un tesoro negativo que vamos haciendo en el día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer espacio, hacer espacio. Hay una historia hermosísima en Marcos capítulo 8 que dice que una mujer de Canaán entró a su casa y se le perdió una moneda y para encontrarla encendió la lámpara y barrió la casa. O sea, sacó toda la basura que había y encontró la moneda preciosa que buscaba. Lo que significa esto es que la lámpara es la conciencia, el ser interno, hay que encenderlo y disipar esa oscuridad y empezar uno mismo a darse cuenta dónde está eso que en nuestra vida, y me excusan la expresión, eso que es basura, eso que no tiene por qué estar, esos malos recuerdos, esos traumas, ese odio, ese rencor, todo eso hay que sacarlo para poder encontrar las cosas preciosas. Ezequiel, y ya hablando sobre eso, ¿cómo tú crees que podemos sacar esa basura que tenemos dentro? Es sencillo. El mejor camino que podemos emprender es el camino de la fe. El segundo mejor camino es el del perdón. Mahatma Gandhi siempre dijo, el mejor regalo que le podrás dar a alguien es el perdón. Y uno empieza por perdonarse a sí mismo. Muchas veces nosotros somos víctimas de la culpabilidad y vivimos esclavos de nuestros recuerdos y nos decimos cosas como, si yo no lo hubiera hecho así, todavía tuviera mi familia. Si yo me hubiese preocupado por mi educación a tiempo, hubiese conseguido trabajo y mami no estaría muerta porque el cáncer yo lo hubiese podido costear. Decimos cosas, si yo hubiese tomado las decisiones correctas a tiempo, no estuviera pasando por lo que estoy pasando. Y es que el pasado ya no existe. La única cosa segura es el presente, porque en el futuro existe. Mañana es un misterio. Yo sé de hoy y sé de ahora. En 5 minutos no sé. Entonces nosotros, en ese punto, necesitamos dejar de ser víctimas de nosotros mismos. Y solamente hay liberación cuando uno se perdona. Y cuando uno se perdona y se acepta y entiende que las cosas quizás no pasaron porque tenían que pasar, sino que realmente uno tiene esa culpa, pero esa culpa se quedó en el ayer. Ya yo soy un hombre nuevo y estoy listo para cosas nuevas. Es así de sencillo, hay que perdonarse.
Ok, eso tú no lo vas a decir mañana, ¿verdad? En la Yo voy a decir conferencia. de todo. Porque ya la gente no va a querer ir porque ¿verdad? Hay más cosas. Lo que hay es tema para hablar en esta Exacto, vida. así es. Y qué mejor que hablar de esos temas y ayudar a los demás. Efectivamente, porque para eso estamos, para agruparnos. Hoy la excusa es que yo esté aquí para hablar de una conferencia. Mañana la excusa será juntarnos por ahí para compartir una pizza. No importa cuál sea la excusa, siempre que nos juntamos,